Hacemos un hueco a la ciencia. Hace unos días conocíamos que un grupo de científicos liderados por el español Albert Cardona lograba una hazaña científica: completar el mapa del cerebro de una larva de mosca. Lo conseguía en su laboratorio de biología molecular de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Un descubrimiento que nos acerca un poco más, María, al objetivo de entender la mente humana. Sí, es la primera vez que se obtiene la arquitectura cerebral completa de un animal, neurona a neurona. Hasta el momento solo se había conseguido mapear célula a célula 3 minúsculos nerviosos. Este descubrimiento nos sitúa un paso más cerca de descifrar las conexiones del cerebro. Bueno, pues queremos saber algo más, porque esto es muy difícil de comprender, algo más de este avance científico. Así que acudimos a un experto, a Rafael Luján, doctor en ciencias biológicas, profesor de medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha y catedrático de histología. Don Rafael, buenos días. Buenos días. Bueno, empecemos por lo básico. ¿En qué consiste mapear un cerebro? Bueno, pues en palabras sencillas consiste en cartografiar todas las neuronas y las conexiones que se establecen entre ellas en un animal, en este caso en la larva de la mosca. Pero consiste en eso, en conocer todas y cada una de las neuronas y las conexiones que se establecen. ¿Por qué ha costado tanto y tantos años conseguir mapear el cerebro de un insecto como esta larva de mosca? Pues varios motivos, pero el principal es porque, aunque parezca difícil de creer, no se disponía de las herramientas o de la tecnología apropiada. La tecnología ha ido creciendo en estos últimos años a pasos agigantados y, bueno, pues uno de los avances es que existen técnicas que nos permiten hacer una reconstrucción tridimensional más rápida. Pero una cosa, han tardado 12 años en mapear o cartografiar el cerebro de la larva de la mosca. 12 años. Y contiene esta larva contiene aproximadamente unas 3.000 neuronas y unas medio millón de conexiones sinápticas. Y se ha tardado 12 años. Eso es muchísimo tiempo. Pero se ha multiplicado por 10 la resolución y el tiempo con respecto a otros animales que también se habían cartografiado, como es el de un gusano, que mide 1 milímetro y que tenía 300 neuronas. Ese es el principal motivo. Y el segundo motivo es que, bueno, pues solamente unos pocos laboratorios se dedican a este tipo de estudios tan detallados de cartografiar neurona a neurona y sus conexiones. Se necesitarían de muchos más laboratorios para poder completar animales más complejos, o la propia mosca adulta. La mosca adulta tiene 100.000 neuronas. Estamos hablando de que lo que se acaba de cartografiar tiene 3.000 neuronas. Claro. Por tanto, si ya ha sido difícil cartografiar esta larva, imagínese lo que supondría cartografiar el cerebro adulto de la mosca en sí. Claro. Y no digamos ya el cerebro humano, que en definitiva es a lo que aspiramos. Eso es. Precisamente, ¿cómo afecta al estudio del cerebro humano este logro científico? Bueno, pues es un hito histórico, yo creo, lo que se acaba de conseguir con este mapeo, porque supone no solamente un salto cuantitativo, sino cuantitativo, que nos acerca a los científicos a la verdadera comprensión de los mecanismos de procesos tan complejos como pueden ser el pensamiento, el aprendizaje o cualquier otro tipo de funciones superiores de mamíferos, y que también nos lleve a comprender los mecanismos que producen las enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, es el primer paso, conocer qué neuronas llevan a cabo un determinado comportamiento, nos lleva a conocer cuáles son los mecanismos de procesos más complejos, como son los procesos humanos. Habla usted de enfermedades neurodegenerativas. Claro, todos pensamos en el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? ¿Qué avances podría suponer entonces? Bueno, pues podría suponer, por ejemplo, conocer ya por primera vez qué grupo de neuronas y qué tipo de conexiones son las que se ven afectadas. A día de hoy, la información que se sabe sobre el Alzheimer es, entre otras cosas, que es una sinaptopatía, es decir, que es una enfermedad que se origina como resultado de las alteraciones en las conexiones sinápticas. Conocer qué neuronas se ven afectadas y cuáles son esas conexiones supondría el primer gran paso para poder
tratar precozmente a esas neuronas de alguna manera para que se mantengan activas y por tanto no sufran ese proceso degenerativo. ¿Y cuál sería el siguiente paso que habría que dar? Es una buena pregunta. El siguiente paso es irnos a animales más complejos. Creo que el siguiente paso sería saltar de la mosca, por ejemplo, al ratón, que es otro de los modelos animales que más se usan en un laboratorio. Y de hecho existen, por ejemplo, como ustedes han mencionado, la enfermedad de Alzheimer, existen muchísimos modelos de la enfermedad de Alzheimer que utilizan como animal de experimentación el ratón. Bueno, pues el siguiente paso sería cartografiar el cerebro del ratón. Pero no perdamos de vista una cosa, el cerebro del ratón es 1 millón de veces más grande que el cerebro de una mosca. Claro. Si ya se ha tardado 12 años en completar ese mapeo, esa cartografía, vamos a ver cuánto tardamos en cartografiar, por ejemplo, el del ratón. Pero en cualquier caso, las técnicas van a seguir avanzando y además yo espero que lo que ahora está más en auge, que es el tema de la inteligencia artificial, con este tipo de inteligencia artificial, se pueda acelerar muchísimo todo este tipo de estudios y cartografías para dar el salto definitivo a lo que todos los neurocientíficos queremos, que es precisamente poder cartografiar el cerebro humano. Claro, eso hemos leído también, ¿no? Que este avance podría tener aplicaciones sobre la inteligencia artificial. Sí, en principio, en todo lo que se está aprendiendo, toda la información que se está obteniendo, se están haciendo simulaciones de los distintos, en fin, del cerebro de la mosca, del gusano, del ratón, etcétera, etcétera, y se va a implementar o se quiere implementar en lo que es la inteligencia artificial para que de manera automática lleven a cabo todo este tipo de estudios que en definitiva lo llevan a cabo pues pocos laboratorios y por eso al final cuesta tanto tiempo. Ya por último, profesor, una pregunta que a los investigadores, claro, no les gusta nada, ¿no? ¿Qué horizonte temporal se puede poner para que podamos ver logros en lo que es la lucha contra estas enfermedades que tanto nos preocupan, como es el Alzheimer o como es el Parkinson? Bueno, si no hablamos entonces de cartografías, porque cartografiar el cerebro humano posiblemente no lo veamos, al menos con las técnicas actuales, pero sí que existen se están produciendo grandes avances en el tema de la comprensión de los mecanismos de la enfermedad de Alzheimer. Hasta hace poco, digamos que la teoría principal se centraba en el estudio de una de las cuestiones anatopatológicas que son las placas de beta-amiloide. Hoy en día se sabe que la pérdida cognitiva que sufren los pacientes de Alzheimer o de las demencias en general, como os decía antes, se debe a una pérdida de las conexiones sinápticas. Conexiones sinápticas que empiezan a perderse de una manera muy temprana, porque es un proceso normal en el envejecimiento de las personas. Ahora se ha visto que tratando o potenciando de alguna manera a estas sinapsis en etapas tempranas, antes de que se produzcan las alteraciones cognitivas, puede ser la terapia de futuro en los próximos años. Y de hecho ya hay bajo investigación y ensayos clínicos determinadas moléculas que lo que hacen es precisamente mantener activas estas sinapsis en etapas tempranas y vamos a ver si realmente al final se terminan preservando y, por tanto, parando el proceso degenerativo de la enfermedad de Alzheimer o de otras enfermedades neurodegenerativas que, en definitiva, sufren el mismo proceso de pérdida sináptica. Bueno, esperemos que hoy se esté sembrando la semilla de un árbol muy grande que no tarde mucho en florecer. Don Rafael Luján, doctor en Ciencias Biológicas y profesor de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Histología. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Buen día. Gracias a vosotros por vuestro interés. Buenos días. Buenos días.